Queridos oyentes, sean bienvenidos una vez más al espacio de entrevistas de la revista Postfactual. Soy Celia Rivas y en el podcast de hoy vamos a tener como invitado a Domingo Cenice de Gracia, que nos va a explicar algunos de los nuevos avances que ahora mismo se están desarrollando en el sector de la inteligencia artificial y en el que él también participa como experto desarrollador de esta tecnología. Nuestro invitado ha sido responsable para Suiza de la empresa española Tiger y actualmente trabaja en la empresa que fundó Haita, donde gestiona diversos proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Desde marzo de 2020 es también el director general para Suiza de Sphere AI, una empresa internacional que está especializada en la comprensión del lenguaje natural y decana de la inteligencia artificial en Europa. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría darte las gracias por haber querido participar en este espacio de entrevistas y darnos la oportunidad de conocer y demostrar a nuestros oyentes algunos de los trabajos más punteros que estáis ahora desarrollando en inteligencia artificial, por lo que es un honor que estés aquí con nosotros y como primera pregunta me gustaría que explicaras cuáles son los ámbitos de trabajo que estáis desarrollando en Haita. Haita es una empresa que fundé en el año 2016, en enero de 2016, en Ginebra, en Suiza, y es una empresa que dentro del ámbito de la inteligencia artificial se dedica principalmente a tres campos: aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y visión computacional. Aprendizaje automático está muy relacionado con temas matemáticos estadísticos, con el uso de algoritmos tipo Random Forest o Support Vector Machines. Procesamiento del lenguaje natural es intentar hacer que las máquinas, que un modelo de inteligencia artificial sea capaz de comprender y de generar lenguaje humano. Y visión computacional, como su propio nombre indica, lo que se refiere es que una máquina observando una imagen sea capaz de detectar, de saber si es un gato, si es una silla, si es un coche. Cuando pensamos en inteligencia artificial, a la mayoría nos puede venir a la cabeza la imagen de un robot o incluso la de un humanoide que es capaz de repetir movimientos, imitar emociones o incluso responder a preguntas. Pero también existen otros modelos de inteligencia artificial enfocados a la construcción de chatbots para generar conversaciones y últimamente digamos que es más frecuente encontrar perfiles falsos conocidos como bots que pueden producir noticias y generar opinión dentro de las redes cuando los humanos interactúan con ellos sin saber muy bien lo que hay detrás de esos perfiles. ¿En qué punto crees que se encuentra hoy la inteligencia artificial en el ámbito del desarrollo del lenguaje? ¿Hacia dónde se está avanzando? Yo creo que en primer lugar tendríamos que distinguir lo que es la robótica, que es lo que dices tú, una máquina con apariencia humana, o no necesariamente que tenga apariencia humana, pero sí, digamos, un elemento físico, por decirlo de alguna manera. Esa es una rama, la robótica, en la cual como digo yo, lo que se le mete es el cerebro, que es la parte de inteligencia artificial. Son, digamos, como dos campos totalmente diferentes. Probablemente la empresa más destacada a día de hoy en robótica a nivel mundial es una empresa estadounidense que se llama Boston Dynamics, que la compró, me parece, hace un tiempo la compró Google, y por ahí hay vídeos en internet que hacen unos robots muy espectaculares. La parte de inteligencia artificial me comentabas la utilización o la generación de perfiles que prácticamente son difíciles de distinguir si son humanos, si son máquinas. En definitiva, Celia, la inteligencia artificial lo que es una automatización y una optimización de procesos. A día de hoy se está utilizando inteligencia artificial pues, para hacer muchos procesos mecánicos que no requieren de una complejidad intelectual muy grande. Bueno, eso lo maticaré luego. Pero muchos procesos, digamos, administrativos que no son de gran valor añadido, pues ahí se está utilizando la inteligencia artificial porque te das cuenta de que la automatización, la velocidad que puede alcanzar para realizar esas tareas es mucho mayor que la del ser humano.
Cuando te decía que quería matizar el tema de alto valor añadido, a lo que me refería no tanto a la generación de perfiles humanos, sino, por ejemplo, hay tareas tareas relacionadas con temas matemáticos o estadísticos. Por ejemplo, la realización de cálculos matemáticos o operaciones de trading muy complejas, que a día de hoy, incluso, por ejemplo, temas de detección de fraude, en la que hay que analizar miles de millones de transacciones, en ese sentido las máquinas son mucho más potentes que nosotros. Puramente por potencia, o sea, por potencia de procesamiento. Ahí nos han sobrepasado, pero en temas como creatividad, lógicamente nunca podrán superar al ser humano. Y luego también, en el fondo, y este es un debate interesante que hay a día de hoy en el mundo de la inteligencia artificial, es, pero en algún momento las máquinas podrán tener voluntad. Yo eso es algo que dudo. La voluntad que tiene una máquina es la voluntad que le imponemos los que desarrollamos ese modelo. Además de haber fundado Haite en el año 2016 y de ser el máximo accionista de la empresa, ahora soy director general para Suiza de otra empresa de inteligencia artificial que se llama Expert AI. El ámbito de trabajo de esta empresa es el procesamiento de lenguaje natural y precisamente, únicamente ese ámbito de trabajo, es precisamente una de las áreas que más hemos desarrollado y en la que estamos dando mejores resultados es en el tema de tanto análisis de sentimiento como comprensión del lenguaje natural en texto no estructurado. No es tan difícil si aplicas buenos modelos de procesamiento del lenguaje natural, no es difícil detectar que es un perfil falso, qué tipo de sentimiento hay en el mensaje que está generando una persona. Todo eso a día de hoy ya está, por decirlo de alguna manera, modelizado. O sea, es algo que se puede detectar. En relación a esta empresa que acabas de mencionar, Sphere AI, se puede ver entrando en su página web cómo es más o menos su funcionamiento al facilitar una demo disponible en 5 idiomas donde se puede adjuntar un texto. Pero evidentemente lo que a simple vista parece ser un procesador de textos va mucho más allá. ¿Podrías explicar cómo funciona y qué aplicaciones tiene? Como te comentaba, Expert AI es una empresa inicialmente de origen italiano, a día de hoy es una empresa internacional de inteligencia artificial con sedes en Estados Unidos, en España, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, lógicamente en Italia y también aquí en Suiza. El ámbito de trabajo es procesamiento del lenguaje natural y lo que tenemos es una solución patentada que se llama Cogito, que lo que hace es, tú introduces un texto, que puede ser de cualquier tipo de origen, puede ser un texto, un conjunto de tweets, o un tweet, o un artículo de periódico, o un informe financiero, o una póliza de seguro, y lo que hace es que extrae el conocimiento de ese texto, genera lo que nosotros llamamos un grafo de conocimiento en el que hay una serie de nodos y alrededor de esos nodos se establecen unas relaciones. ¿Qué te digo yo? Si, por ejemplo, estamos hablando de un informe financiero, pues a lo mejor uno de los nodos principales puede ser Banco Santander y de ese nodo principal salen una serie de arcos que dicen, bueno, Banco Santander tiene sede en Boadilla. Su presidenta es Ana Patricia Botín. Digamos, lo que hace nuestra plataforma Cogito es estructura el conocimiento que hay dentro de un informe, de un texto libre, y ayuda a obtener el conocimiento a partir de ese grafo. ¿Se pueden detectar palabras claves, keywords? Sí, claro, por supuesto, lógicamente, porque al final hay, dentro de ese proceso de generación del grafo, hay una fase que se llama la detección y recuperación de entidades. Y entidades es lo que se viene a denominar las palabras clave. Una entidad puede ser un nombre propio, una entidad puede ser una fecha, una localización. Depende de lo que tú quieras definir como entidad, que tú le enseñes al modelo a recuperar esas entidades y él te los muestra en el grafo. Imagínate el caso de una aseguradora, ¿vale? Imagínate el caso, lo que se llama en inglés, que ahora mismo no me sale en español,
un underwriter, que es una figura que hay dentro de una aseguradora que a lo que se dedica es a poner el precio a una póliza de seguro. Esta persona, no, a lo mejor probablemente al día o en su trabajo tiene que estar leyéndose muchos informes para dar un precio a una póliza, a un riesgo determinado. Y tiene que tener en cuenta muchos factores. Tiene que tener en cuenta, pues, no sé, dimensión del espacio, posibles riesgos asociados, dónde está localizado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, tú imagínate que puedes tener una herramienta que te ayuda a extraer toda esa información, que te facilita todo ese trabajo de campo. Y tú al final tienes todos esos elementos extraídos, perfectamente estructurados, que los puedes consultar y puedes llegar a ellos rápidamente a través de la demo y te ayuda a poner un precio. Esto es lo que te comentaba antes de esas tareas de menos valor añadido, que es como leerse un informe de, ¿qué te digo yo?, de 50 o 60 páginas para ver todos los riesgos asociados, para ver todas las características de un inmueble o de un espacio determinado, pues eso te ayuda el modelo de inteligencia artificial y tú al final haces la parte de valor añadido, que es poner un precio a ese riesgo. Eso en el caso, por ejemplo, de una póliza, pero imagínate en el caso de un trader en un banco de inversión. Ellos tienen que colocar, digamos, tienen una bolsa de dinero, una bolsita, una gran bolsa de dinero y tienen que colocarla en acciones, en valores. Normalmente un trader a lo mejor a la semana, pues qué te digo yo, se tiene que leer informes de estos fondos de capital riesgo o de los bancos de inversión o de los bancos centrales y a lo mejor cada informe tiene 200 páginas. Y se tiene que leer 5 o 6 de esos informes a la semana. Y a lo mejor en la página 177, en el tercer párrafo, en un informe que ha hecho el Banco de España, dice que existe la posibilidad de que el valor X tenga una caída debido a las cuestiones coyunturales no sé, por la pandemia, lo que sea. Claro, eso para un humano es fácil que se te pueda pasar. En el caso de nuestra demo, lo que hace es que se lee y detecta perfectamente todas las informaciones porque tú las has entrenado para ello y te extrae. Cuando tú consultas sobre ese valor, incluso es capaz de decirte, ojo, ten cuidado con este valor porque según lo que dice este informe, tú puedes consultarlo directamente. Pinchas esa señal que te avisa, oye, ojo con esto, pinchas ahí y te vas directamente a la parte del informe en donde aparece esa frase o ese párrafo que dice, por temas coyunturales, probablemente este valor vaya a caer 3 puntos, no lo sé. Entonces, no pierdes ningún tipo de información. Como sabes, hay infinidad de páginas y aplicaciones donde los usuarios también aportan información y pueden ayudar a mejorarlas. En este punto me gustaría preguntarte si a lo que llamáis el lenguaje natural API, los usuarios también estamos ayudando al Machine Learning y a la inteligencia cognitiva, creando bases de datos para el desarrollo de este software. La plataforma tú la puedes utilizar, en ella puedes volcar la información que tú tengas. Hay información privada de las propias empresas que no es pública, pero también las empresas utilizan información pública y la vuelcan dentro de la plataforma y hay muchas veces una combinación de información pública e información privada de las propias empresas. Al final, cuanto más utilices un modelo de inteligencia artificial, más lo vas a retroalimentar y más va a aprender. Es así, o sea, ese es un modelo. Las últimas ahora, las técnicas más avanzadas, lo que hace es que gracias a esa interacción, el modelo, interacción con los humanos, el modelo va aprendiendo de sus errores o va cogiendo nuevo vocabulario. Por ejemplo, cuando muchas veces Google, el traductor de Google te dice, valora esta traducción, si te ha parecido buena o mala, o te pide a lo mejor que le digas en qué se ha equivocado. Esa es una manera de enseñar, de mejorar. En relación a cómo se procesa el lenguaje natural, ¿cómo estáis resolviendo algunas dificultades que pueden surgir? Por ejemplo, que el programa entienda la polisemia de algunas palabras en el contexto exacto que se citan los textos. Te cuento, el lenguaje es la última barrera entre la máquina y el ser humano. En el momento en el que un modelo de inteligencia artificial sea capaz de dominar el lenguaje,
probablemente estará al mismo nivel que el ser humano. Pero todavía a día de hoy queda para ello. Hay dos enfoques fundamentalmente para abordar el tema del procesamiento del lenguaje natural. Por un lado está el enfoque matemático-estadístico, que lo que hace es que utiliza técnicas de aprendizaje automático, machine learning, o aprendizaje profundo, deep learning. Y lo que busca principalmente es, digamos, un componente estadístico, es decir, cuántas probabilidades hay de que detrás de esta palabra determinada venga otra. Y para hacer esos cálculos utiliza millones de documentos y aprende a partir de miles de millones de documentos. ¿Ese es el enfoque adecuado? Bueno, lo último que se ha hecho en esta línea, entrando un poco más en la parte técnica, son los modelos de lenguaje BERT, que es algo que han sacado en Google. Pero bueno, yo creo que esto no es el enfoque adecuado. Esto es como, ¿qué te digo yo? Como intentar llegar a la Luna con un avión a reacción, ¿sabes? Por mucha potencia que tenga el motor, al final no vas a llegar a la Luna. Probablemente porque el enfoque no es bueno de base. Dicho esto, no quiere decir que eso haya que descartarlo. Yo creo que eso es complementario a el otro enfoque, que es el enfoque simbólico. El enfoque simbólico se basa mucho en lo que te comentaba anteriormente, en los grafos de conocimiento. Esos grafos de conocimiento son precisamente los que te evitan, los que te ayudan a superar la ambigüedad. Mediante procesos de desambiguación, tú sabes que cuando estás hablando de un banco, sabes si te estás refiriendo a un banco para sentarte, si te estás refiriendo a un banco de pruebas, en el que tú metes un coche y ves si funciona bien o no, si te refieres al banco donde tú dejas el dinero, o te refieres a un banco de peces. ¿Por qué el enfoque simbólico de los grafos de conocimiento te ayudan en ese proceso de desambiguación o lo facilitan? Muy fácil, como te comentaba antes, el nodo banco a su alrededor tiene una serie de arcos que le relacionan con otras entidades, con otros elementos, con otros subnodos. Y entonces, si tú estás hablando de banco y dices, es el lugar en el que deposito dinero. Ah, vale. Lo que estamos hablando es un banco Santander, es un BBVA, lo que sea. Pues si tú dices banco y tienes una flecha que te dice está hecho de piedra, se encuentra en los sitios públicos o los jardines. Ah, vale, entonces estamos hablando de un banco para sentarse. Esas relaciones se crean sobre todo con el enfoque simbólico. Dicho lo cual, yo creo que combinando ambos enfoques, tanto el enfoque matemático-estadístico que utiliza técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, con el enfoque simbólico que utiliza esas técnicas más tradicionales de procesamiento del lenguaje natural, con ingeniería ontológica, con ontologías, que son estos grafos de conocimiento, eso es lo que está ayudando, esos enfoques híbridos, que es lo que nosotros desde Expert AI es lo que promovemos, es lo que está ayudando a llegar a una comprensión más exacta del lenguaje. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarte sobre un titular que diste en una entrevista en Innova Spain, donde resaltaste que solo el 30% de las empresas de todo el mundo utilizan actualmente la inteligencia artificial. Cuando hablas de estas empresas, supongo que entre ellas te referirás a las del IBEX 35, pero ¿cómo crees que va a poder cuantificarse su uso en el futuro? Es decir, ¿cómo se va a poder democratizar el uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día? Para pequeños comercios, pymes, posibles usuarios, ¿cómo se va a producir este cambio? En la lista que hice en Innova Spain dije que solamente el 30% de las empresas utilizan inteligencia artificial. Pero no es por un tema de costes. La inteligencia artificial no es cara, y además el retorno a la inversión es inmediato. O sea, tú prácticamente al mes o a los 2 meses ya puedes estar viendo el retorno a la inversión. Aquí el tema es mucho más profundo, Celia. Aquí es un tema de el miedo a lo desconocido, gestión del cambio. Eso es lo que frena a día de hoy y lo que siempre ha frenado cualquier innovación disruptiva. Mucha gente no sabe, bueno, la inteligencia artificial sigue siendo un campo de trabajo complejo
y mucha gente no se aventura, muchas empresas no se aventuran en ello porque no saben, no tienen control, no saben exactamente cuál es el beneficio que pueden obtener. Ahí he de decir, y en tono el mea culpa, que eso también ha sido un problema de nosotros, de las empresas que trabajamos en inteligencia artificial, que muchas veces no hemos sabido utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, un lenguaje que demuestre cuáles son los beneficios, el retorno a la inversión a nuestros posibles clientes. Eso es algo que tiene que cambiar. Pero ya te digo, la inteligencia artificial no es cara, el retorno de la inversión es inmediato y es muy alto y a la fuerza ahorca. Por desgracia, a partir de la pandemia, el uso de todo este proceso de digitalización y el uso de inteligencia artificial que va asociado a ello, pues se va a democratizar. A día de hoy ese 30% son gente valiente, muchas veces ni siquiera saben tampoco qué es la inteligencia artificial, pero se dan cuenta, confían en el progreso. El resto del 70% de las empresas lo dedican únicamente a temas de I+D. Bueno, vamos a probar, vamos a hacer un piloto, pero no forma parte del núcleo central ni está atacando lo que es el núcleo central de las operaciones de negocio de una empresa. Pero eso cambiará, ¿eh? Eso a mí no me cabe la más mínima duda de que a lo largo de este año, el próximo año, 2023, el porcentaje va a crecer y mucho. Pues muchas gracias, Domingo, por haber querido participar en este pequeño espacio de entrevistas y por habernos acercado a conocer los trabajos que estás desarrollando y a ver cómo está evolucionando esta tecnología que cada vez está más presente en nuestras vidas. Gracias y mucha suerte, Domingo. Y ahora me gustaría recordarles que como revista digital publicamos de manera quincenal los domingos en nuestra página web www.revistapostfactual.net. Síganos en este canal para estar al tanto de nuestros próximos podcasts. Y gracias a todos por habernos acompañado.